Salmo 97, solamente estaremos leyendo el versículo 1 y 2. Si tienen su Biblia por ahí, 97, versículo 1 y 2. Voy a estar leyéndolo en la versión de las Américas. El Señor reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas. Nubes y densas tinieblas le rodean, justicia y derecho son el fundamento de su trono. En la Valera que usamos también nosotros, solamente una palabra por ahí cambia, es muy similar, y lo voy a leer también ahí para estar en armonía. Jehová reina, regocíjese la tierra. Alégrense en las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Dios bendiga esta palabra. Dijo en uno de sus muchos dichos de Charles Spurgeon, que lo citamos constantemente, sabiendo que es conocido como el príncipe de los predicadores. A pesar de los años que han pasado, sus libros siguen impactando a muchos creyentes, sus sermones, seminarios siguen usando aún sus libros. Él dijo: solo los tontos creen que política y religión no se discuten. Es por eso que ladrones siguen en el poder y falsos profetas predican. Escuche nuevamente, me impresionó esta frase. Solo los tontos creen que política y religión no se discuten. Es por eso que ladrones siguen en el poder y falsos profetas predican. Hoy en esta mañana estaremos hablando sobre el gobierno de Dios, por supuesto, y el gobierno civil. El tema de esta mañana es para que pensemos: ¿quién realmente está gobernando nuestro mundo o nuestro país donde vivimos? ¿Quién realmente está gobernando o quién está reinando? Unos pudieran pensar: mi partido, tu partido, el presidente con mi propia mentalidad, mis ideales. Pero como leímos aquí el verso 27, el tema de esta mañana es: iglesia, regocíjate, Jehová reina. Piensen un momento en esto, como dice el versículo. Jehová reina, regocíjese en la tierra. Y cuando ustedes escuchan esto, y si esto lo proclamamos en las calles, la gente va a decir: ¿regocíjate? ¿Qué? ¿Es un chiste? ¿Es una burla? ¿Crees que hay razones suficientes para regocijarte? Mira, el desempleo, por la pérdida de empleo, por rebelarse contra el sistema corrupto de los gobiernos. Los costos de las cosas básicas que usamos, como el gas. ¿Cuándo se ha pensado? Ahora casi llega a $5 el galón en algunos lugares. El costo de la comida. Me decía alguien, un esposo que fue a la tienda, dice: mi esposa me dijo que trajera unas cosas, le traje, y dice: ¿sabes cuánto gasté en eso? $100 en esas 4 o 5 cositas. La pandemia y sus mentiras. La vacuna autoritativa intoxicando el cuerpo de los mortales. El gobierno liberal que tenemos. La hostilidad hacia la iglesia, hacia Dios y a su palabra.
y me dices, regocíjate. ¿Por qué deberíamos de hacerlo? Bueno, simple y sencillamente por la frase del versículo 1. Jehová reina. Eso es todo. Si hay alguna razón para que la iglesia se regocije en medio de todas estas cosas que menciono y muchas más, la razón es porque Jehová reina. ¿Usted piensa que el que gobierna está en Washington ahí, en la Casa Blanca? ¿Piensa usted que está en su país de origen el que está en la casa presidencial? No, Jehová reina. No son los hombres. Jehová reina. Es una razón poderosa. Y como dice aquí el versículo que tenemos, dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Hermano, mira el capítulo 23 de los Salmos, 93. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono. Desde entonces tú eres eterno. Escucha, su trono está bien establecido. No hay peligro de un golpe de estado. No hay quien pueda derribarlo. Su trono es estable, firme, bien establecido. Mis hermanos, hoy vamos a entrar en este terreno. A ver cómo nos va con las redes sociales, porque están siempre poniendo ciertas limitaciones para algunas cosas. Acaban por ahí mandar un mensaje que no se pueden añadir más personas a la página. No sé por qué me mandaron esa nota, porque en una semana se han unido como unas 100 personas más y eso no sé cuál es la mentalidad. Pero déjenme en esta mañana presentarle este tema del gobierno examinándolo desde 3 puntos. Vamos a definir lo que es el gobierno, vamos a ver cuál es su propósito, y vamos a ver también cuáles son sus límites, según la Escritura. Entonces, número 1, la definición del gobierno. Bueno, el gobierno tiene leyes, el gobierno civil, pero también nuestro Dios tiene leyes. Ahora, a través de la historia, desde la fundación del mundo hasta nuestros días, donde tenemos noción a través de la Escritura, hasta nuestros días, quiero definir el término de gobierno, los que gobiernan, los que reinan. ¿Cómo ha funcionado el gobierno a través de la historia de la Biblia, a través de la historia de la humanidad? En primer lugar, son como 8 o 9 clases de gobierno. El número 1 es, en el principio fue un gobierno teocrático. No democrático, un gobierno teocrático. Quiere decir que Dios era quien gobernaba. Teocracia, no democracia, teocracia. Dios gobernaba a través de personas que hablaba directamente, se manifestaba a ellos, les daba leyes, pero era el gobierno directo de Dios. El gobierno teocrático. Dios gobernando por su palabra, por supuesto a través de hombres, pero era un gobierno directo. Ustedes lo pueden mirar en la Escritura. No hacían algo sin consultar a Jehová. Y Jehová decía qué hacer. Se conoce como gobierno teocrático. Otro tipo de gobierno es el gobierno con la monarquía o monárquico. Digo, no estoy dando pasajes porque son diversos pasajes. La monarquía, por ejemplo, piensa en el faraón, piensa en Babilonia, piensa en Roma.
Cuando hablamos de monarquía estamos hablando de reyes. Usted mira los libros de los reyes. Cuando hay este tipo de gobierno, era la autoridad suprema. Usted lo puede mirar en la escritura en la época del rey de Babilonia. Lo puede mirar en la época de los Césares en Roma. Ya pasando después de esto, llegamos a la anarquía política, gobierno de la anarquía o con anarquía. Quiere decir sin ley. Sin ley. ¿Cuál es el ejemplo en la Biblia? Jueces 17:6, 21-25 de Jueces. Escucha lo que dice. En aquellos días no había rey o no había ley. ¿Y qué pasa? Cada uno hacía lo que bien le parecía delante de sus ojos. Eso es la anarquía política. No hay ley, no hay gobierno. Cada quien hace lo que quiere. Todo lo miramos en la época de los jueces. Aquí en Estados Unidos, recuerdan, creo el año pasado, a principios de año, estaban mucho con ese tipo de filosofía. Un grupo que se ha levantado es: quiten la policía, defund the police. No queremos policía, no queremos ley, queremos hacer lo que queramos. Es lo que hicieron, creo, en Oregón o donde estuvieron haciendo eso. Tomaron áreas donde la policía no hacía nada. ¿Por qué? No tenía caso. Dice, los tomaban por cometer un delito, los llevaban, los presentaban al juez y los políticos habían recaudado dinero para pagar la fianza y quedaban. Si usted hubiera vivido ahí en esa época, no sé ahora cómo está, ya no dicen nada las noticias, si tenía un negocio, no importaba eso la ley. Ellos entraban, robaban, destruían. Es un gobierno de anarquía, no hay política, cada quien hace lo que quiere. Es increíble. Pero parece que esta nación y muchas naciones van tomando ese camino. Anarquía. Luego llegamos ya a lo más popular, lo más conocido, un gobierno democrático, la democracia. No estoy hablando de un partido aquí, estoy hablando de la filosofía de gobierno. Ahora, esto no aparece en la Biblia. Eso no es bíblico, no aparece en la Biblia el tipo de gobierno de democracia. Hay un ligero esbozo en Éxodo 32. Quiero que lo busquen ahí nomás para que se den una idea de cómo funcionan según la democracia. En el capítulo 32 de Éxodo se repite más de 20 veces la palabra pueblo, pueblo y pueblo. Éxodo 32. Ustedes saben, Moisés con Josué han subido al monte a hablar con Dios. Moisés. El pueblo ha caído en la desesperación. Se ha tardado Moisés. ¿Qué vamos a hacer? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro. No olviden, Aarón ha sido designado como el sacerdote, la familia sacerdotal. Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo, estamos hablando ya del pueblo, apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. Note la palabra, y le dio forma, es Aarón, con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses
que te sacaron de la tierra de Egipto. Vea la blasfemia. Aarón ha hecho. Es una mentira de Aarón más adelante. Dice que él no lo hizo. Él lo hizo. Luego tienen ya el becerro y le dicen, mira, este becerro, estos dioses, son los que te sacaron de Egipto. Ve la blasfemia. Estos son tus dioses. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Verso 5. No solamente hizo el becerro, Aarón, sino que edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para el becerro. Bueno, dice para Jehová, pero ellos lo iban a hacer para el becerro. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Una orgía practicando este pueblo que Dios había liberado de Egipto. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. 9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura servicio. Y quiere destruirlo, por supuesto. Pero Moisés intercede. Nos seguimos hasta el 14. Entonces Jehová ya no hizo lo que iba a hacer de destruirlos. El 16. Y las tablas eran obra de Dios, y las escrituras era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Pensaban que había una revuelta, pero dijo, no, son alaridos fuertes, ni voz de alaridos débiles, voz de cantar oigo yo. Seguimos leyendo. 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Que has traído sobre él tan gran pecado? Y miren el cinismo de Aarón. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. No acepta responsabilidad Aarón. 23. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y le respondí, ¿quién tiene oro? Tal, y me lo dieron. Y lo eché en el fuego, y mira, y salió este becerro. 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para la vergüenza entre sus enemigos. El pueblo. Ustedes saben, la democracia es esa, es la filosofía. Lo que diga el pueblo. Los políticos dicen eso. La voz del pueblo es la voz de Dios. Cuando la mayoría habla, escucha porque es Dios. Otra blasfemia. La mayoría no tiene la razón. Aquí miramos, todo el pueblo cayó en esta perversa fiesta a los ídolos. Si ustedes siguen leyendo todo, Dios trajo juicio y murió mucha gente. Por lo tanto, la mayoría no tiene la razón. Bueno, esa es la filosofía de la democracia. La voz del pueblo es la voz de Dios. La mayoría decide. Por eso están matando bebés con el aborto, porque la mayoría ha votado. Por eso el matrimonio se está destruyendo, porque la mayoría dice que hay que darles sus derechos a los homosexuales y a lesbianas. La mayoría. Pero Dios no es demócrata. Él no se va con ello. La Biblia tampoco. Ese es el problema de las denominaciones cristianas que se van por votación cuando hacen decisiones. Vamos a hacer una decisión por mayoría. Unos que ni vienen, pero cuando se trata de política, vienen a las reuniones de las iglesias. No asisten, no leen la Biblia, no oran, no hacen nada, pero para política están bien dispuestos para votar. La democracia no funciona.
No estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de la Biblia. Dios nunca pidió opinión ni voto de nadie. Y cada vez que Dios hace, tampoco le pide la opinión a nadie. ¿A usted le ha pedido opinión? Él es el dueño de su creación. Bueno, entonces no funciona ese tipo de democracia. Es una vergüenza la democracia. En la iglesia, en la religión, en la familia, en la política, en la iglesia es una vergüenza. Porque también en las familias hay democracia. Todo por votación. Lo que dice el padre, pues ya ahora no importa mucho. Lo que diga la mujer y los hijos. Otro tipo de gobierno que se quiso instituir hace unos años es el socialismo. Es otra clase de gobierno, comunismo, socialismo. Hace tiempo comenzó en Sudamérica lo que le llamaron el Evangelio de la Nueva Era. Lo tomaron en Hechos 2. Para los que han leído esto, nomás quiero hacer referencia con unas palabras que están ahí en Hechos 2. El Evangelio social lo tomaron de allí. Hechos capítulo 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Común es la palabra que usaron para el evangelio social, el evangelio de comunión, comunista. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esta filosofía que quisieron implementar en Sudamérica es: queremos que haya equidad. La iglesia, entre paréntesis, se unió con los gobiernos porque querían repartición equitativa de la riqueza. Lo han hecho como en la Unión Soviética, lo han hecho ahora en otros países en Latinoamérica, Venezuela, China. Este tipo de gobiernos lo han implementado. ¿Ha funcionado? No. Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. O sea que tampoco sirve este gobierno. Esta filosofía de gobierno tampoco sirve, no funciona. Este evangelio de la nueva era, evangelio social. Aquí hay una organización en inglés, pero que ahora está también en español. Es ¿cómo se llama este grupo? Se me fue la palabra ahora. Donde se han reunido muchos predicadores. Estaba leyendo ayer de algunos que se han mucho más involucrado en ese tipo de filosofía del evangelio social, coalición por el evangelio. Esa es la palabra. No funciona este evangelio. Entonces hay otro gobierno que también es conocido, el gobierno de República. Es donde agarraron el partido de este país republicano, tomaron este tipo de filosofía. Cuando llegaron de Europa, no creían que una persona era confiable, por lo tanto no querían rey. Pero tampoco creían en democracia, no creían en el pueblo. ¿Qué hicieron ellos? Crearon el gobierno representativo, lo que le llaman. Lo tomaron también de la Biblia. ¿Se recuerdan Éxodo cuando Moisés puso 70 ancianos? En el Nuevo Testamento, de ahí tomaron también esa figura, 70 en el Sanedrín, un gobierno representativo, pero tampoco funciona, tampoco ha funcionado a través de la historia. Bueno, estamos en el número 7, se avecina un gobierno totalitario. Ahora, se avecina un gobierno totalitario. Vaya Apocalipsis 13. Si ahorita piensa que está sufriendo, está batallando, espere un poco. Apocalipsis 13. Un gobierno
totalitario. Quiere decir todo, absoluto. El poder, la autoridad. El 13, para no leer todo, vamos a ir a algunos versículos solamente, el 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Se denota la imposibilidad de luchar contra esta autoridad. 5. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 12. Y ejerce toda la autoridad. Este gobierno totalitario, la bestia, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Estoy señalando frases. El 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase, hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahí está ya la autoridad, totalitarismo. Va a matar a todo el que no adore la bestia. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ninguno. ¿No se le hace algo familiar que estamos viviendo en estos días? Esto es la antesala que se va encaminando hacia allá. Es un gobierno totalitario. Ahora el 14, verso 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Miren, este es un gobierno absoluto, totalitario. Solamente tiene dos opciones: someterse, doblar su rodilla frente a este gobierno que se está preparando, o se enfrenta a la muerte. No tiene no tiene tres opciones, solo dos. ¿Quiere vivir? Se sujeta a ello. ¿No lo hace? La muerte es el único escape que tiene. Es un gobierno absoluto, totalitario. Y eso parece que se está fraguando más y más. Hay 3 iglesias, acabo de leer ayer, no sé cuánta información. Ayer la pusieron de Timothy Keller, Joe Piper, Jeffries es el otro, en Texas. Son como 4 o 5, son congregaciones grandes. O Joe Austin, por ejemplo, también están estos grupos. Ustedes no sabían, pero cuando comenzó la pandemia, hablaron conmigo, me llamaron, querían que usáramos los edificios para vacunas aquí. Y si nosotros, en este caso como pastor, daba el ok, iba a darnos el gobierno algunos dólares. Algunos dólares. No estamos hablando poquito, bastante. Y por supuesto les dije que tenemos suficiente dinero para funcionar sin ellos. Sí, ofrecieron dinero, hablaron conmigo y les dije que no, 2 veces. Querían que para el bien de la comunidad, todo muy tiernos, muy dulces, le vamos a dar una cantidad de 6 cifras, un poquito más para el bien de su iglesia que está trabajando. Pues sí, ya me daban ganas. 6 cifras, ¿saben? Es un 1 y 6 ceros, algo poquito de eso.
no cualquiera los tiene y sería muy bueno para cambiarnos a otro edificio. Bueno, pero iba a vender mi alma, no estaba dispuesto a eso. Eso es lo que está pasando ahora. Están preparando poco a poco el camino. Dicen que en las otras semanas, Los Ángeles, no vas a entrar a un restaurante si no tienes la marca de la vez. Digo de la marca, la vacuna. Es que estaba tan emocionado, ¿verdad? No, si no tienes eso no vas a poder entrar. No vas a poder entrar a esos lugares. No vas a ir a shopping tampoco. Todo ese tipo de cosas. Bueno, estos grupos que yo les mencionaba anteriormente están diciendo que tienes que tener tu tarjeta de identidad, que ya te pusieron el veneno en tu cuerpo para que puedas entrar a adorar. Estos grupos que mencionaba. Y muchos se están uniendo a esto, porque no se mira como mal. Cuando llegue esto del capítulo 13, tampoco al principio se va a ver como mal, porque según lo que dice Tesalonicenses de aquí, es un gobierno de paz, del bien que busca para ti. Así va a ser tan noble, tan tierno, tan benévolo, hasta con la iglesia. Entonces, gobierno totalitario. Bueno, después de que pasamos a esto, llegamos al 8. Se avecina después de esto otro gobierno. Ese me gusta mucho. Capítulo 15 de Apocalipsis. 15. Si lo tienen, 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Él es Rey. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿De quién está hablando? 19:6. Ahí mismo en Apocalipsis 19. Hay muchos pasajes, pero para no tomar mucho tiempo, nada más algunos. El 4, 19:4. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Ese trono que no se mueve, Salmo 97, ese trono bien establecido, desde aquel día que leímos hasta este día, cuando lleguemos al capítulo 19, todavía nuestro Dios está sentado en el trono. Todavía está ahí y decían amén, aleluya. Y nosotros también decimos aleluya. Dice el 6, la última parte, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Este es un reino, este es un gobierno, este sí es el justo y el verdadero. ¿Quién es él? 19:11. Entonces, aquí miren, lo identifica para que no tenga ninguna duda. ¿Quién es este rey que reina? 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba, mira, fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. 3. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Fiel y verdadero, el Verbo de Dios. Dice el 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá, las gobernará con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Tiene alguna duda quién es? Fiel y verdadero, Verbo de Dios y Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es Él? Cristo el Señor. Este es el Rey que esperamos. Vénganos tu reino. Es la oración. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Este es el Rey que esperamos, que gobierne
con justicia. Todos los demás que hemos visto han sido un fracaso. Pero cuando venga Él, el que fue inmolado, dice en los primeros capítulos, el que es digno de abrir el libro con los sellos, Él es el que gobierna. Ese es el que espero. Iglesia, regocíjate, porque Jehová reina. Jehová reina. No importa lo que esté pasando. Él todavía su trono no se ha estremecido. Su trono es estable como siempre. Un día de esto se va a levantar. Si usted lee el capítulo 4 y 5, si usted sigue todo el orden, tengo aquí marcado bien en mi Biblia, que está el Padre, luego dice que también está el Cordero ahí a un lado, sentado, como dice otras partes de la Escritura. Un día de estos se va a levantar y va a venir, porque nos prometió que vendría. Lo estamos esperando. Nos dijo, regreso otra vez por ustedes. Estamos a la expectativa de la inminente venida de Cristo, el Rey de Reyes y Señores. ¿Cuál es el propósito? Número 2, del gobierno. Vayan 1 Timoteo 2, vamos a ir rápido. Me tardé un poquito en el primero para hablar un poco de esto. Ahora, ¿cuál es el propósito del gobierno? Tenemos que dejar bien establecido, porque por si se comunican conmigo, estoy dando con mucha claridad que todo está en la Biblia. ¿Cuál es el propósito? 1 Timoteo 2, 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice la versión de las Américas, para que vivamos una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Este es el propósito del gobierno. Este es el propósito, su trabajo que debe de funcionar para esto, para que vivamos una vida tranquila, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Para lograr este objetivo, el gobierno debe cumplir 2 funciones. Vaya a Romanos 13. Tenga Romanos 13 y tenga 1 de Pedro 2. Para que se logre que el país viva quieta y reposadamente, tiene que cumplir el gobierno 2 funciones. Si lo tiene, capítulo 13. ¿Ya lo tiene ahí? Romanos capítulo 13. Dice el verso 4. Castigar al que hace lo malo, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Número 2, dice el verso 3, para alabanza o elogios de la gente que hace el bien. Dice la reina, digo más bien las Américas, el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza, elogios de ella, de la autoridad. Son las 2 funciones del gobierno. Ahora, vaya a 1 de Pedro, son pasajes muy similares. 1 de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 13. Si lo tienen, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, los reyes, los que gobiernan, ya sea al rey como al superior, ya los gobernadores como por él enviados, aquí está su función, su propósito, para castigo de los malhechores y alabanza
de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Estas son las funciones, el propósito del gobierno. El gobierno está para castigar al que hace el mal y reconocer a aquel que hace el bien. Ahora, ustedes saben lo que ha pasado en meses recientes durante la pandemia. Los buenos tienen que vivir encerrados en su casa, mientras los malos los sacaron muchos de la cárcel. El delincuente puede andar libremente por la calle y la gente, usted y yo, tenemos que poner 3 candados a su puerta para vivir tranquilo, encerrado. Estamos hablando cuál es el propósito del gobierno: castigar al que hace lo malo y elogiar al que hace el bien. ¿Por qué? ¿Por qué debe de ser esto así? Dice Romanos 13, si no lo han perdido todavía, capítulo 13, dice el versículo 4. Porque es diácono de Dios para tu bien. La palabra es diácono, servidor de Dios. El gobierno es el diácono en el gobierno de Dios. Para eso está. El gobierno es siervo de Dios para tu vida. Sería bueno que los políticos, que el presidente, gobernadores y todos los que están en posición de autoridad aprendieran esto. Son servidores de Dios. Obviamente no están estudiando la Biblia, no lo saben. Y son servidores de Dios para mi bien. Dice el verso 6, 13:6, para eso usted paga sus impuestos cada marzo de cada año. Pues por esto pagáis también los tributos o los taxes, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Por eso colectan dinero. Para eso. Para que me protejan a mí, que hago el bien, y que castiguen al malo que quiere perjudicarme. Mis hermanos, ya hemos visto los gobiernos, muchas filosofías de gobierno, y todos han sido un desastre. Unos más malvados que otros. Por ejemplo, cuando Pablo le tocó vivir, Nerón era la autoridad. Un malvado Nerón. Persiguió a los cristianos terriblemente, los atormentó y los hizo sufrir. Y usted se pregunta, ¿pero por qué? Otra vez, no se olvide que Jehová reina. No se olvide, no es Nerón, es Dios que reina. Vaya a Hechos, quiero enseñarle 2 pasajes. Hechos. Tenga el capítulo 1. Tenga el capítulo 1 y tenga el capítulo 8. Hechos 1 y Hechos 8. Si lo tienen, primeramente el 8. Voy a leer el 8, versículo 1. Si ya lo tienen. Y Saulo consentía en su muerte, o sea, de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a entrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahora, vuelva al versículo 1, la última parte. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Sí? Ahora vea Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. Si tú miras el versículo 1, dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Fueron esparcidos a Judea y a Samaria. ¿Cuál era el propósito de este malvado que estaba llevando a cabo esta obra? Pues es un instrumento en las manos de Jehová, quien reina. Vino la persecución en Jerusalén y comenzaron a dispersarse. Dice el versículo, a Judea y luego a Samaria. Usted va a llegar al capítulo 16 y ahora van más allá de esto. Ahora van a pasar a Europa, donde la primer mujer se convierte ahí. ¿Se recuerdan de esta mujer que le gustaba tejer, coser? Lidia, que abrió el corazón a nuestro Dios para que recibiera el evangelio. Hechos 1:8 se está cumpliendo. Jerusalén, Judea, Samaria y muy pronto hasta Covina y La Puente ha llegado el evangelio. Esto es, esos gobiernos malvados han servido sin que ellos se den cuenta para el propósito de nuestro Dios. Si no hubiera habido persecución, la iglesia no se hubiera esparcido. Mi hermano, el gobierno actual que tenemos, igual, hay muchas cosas que nos dicen durante la pandemia, que no cantes, que no prediques, que no te reúnas. Y usted dice, qué malo es el gobierno. Pues sí, es malo como todo, ya lo hemos visto. Pero Dios otra vez está usando esto para purificar a su iglesia. ¿Quiénes realmente aman a Dios? Los que aman realmente a Dios, Cristo es su Señor, no importa lo que digan, usted se va a reunir, va a cantar, va a estudiar la Biblia y nos vamos a reunir siempre. Porque, otra vez, Jehová reina. No es el presidente de aquí, no es el presidente de otra nación. Hay autoridades aquí, pero hay una autoridad superior. Y es nuestro Dios. Nuestro Dios reina sobre todo. ¿Se recuerda Pilato y Cristo en la entrevista que tuvieron? Juan 19:11. ¿Qué le dijo el Señor? Porque dijo Pilato, le dice a Cristo, ¿no sabes que yo tengo autoridad para matarte y para liberarte? Y Cristo le dice, no tendrías autoridad si no te hubiera sido dada. ¿Crees que no me puedo ir? Claro que se podía ir el Señor. No habló el Señor. Es lo único que va a encontrar, dos palabras que pronunció el Señor Jesús. Como oveja fue llevada al matadero. No abrió su boca. Nadie me quita la vida, la pongo de mí mismo. Pilato, tú no tienes autoridad sobre mí. La tienes porque se te fue dada, para que cumplas un propósito. No te olvides, Jehová reina, está sobre todo. Número 3, los límites del gobierno. El gobierno civil. El gobierno está limitado. La intromisión a la iglesia está estrictamente prohibida por las leyes superiores, las leyes de Dios. El gobierno no puede entrometerse en la iglesia, está estrictamente prohibido por las leyes superiores, las leyes de Dios. Cuando alguien ha querido hacerlo, ha sufrido consecuencias. Dejen que el sacerdote se encargue del templo, pastores. Que el gobierno se encargue en su campo, en su área. Al César, lo de Dios, lo de Dios. No te metas. Cuando te quieres entrometerte en las cosas del reino de Dios, del gobierno de Dios, hay problemas.
Segundo de Crónicas es un ejemplo antes de venir al Nuevo Testamento. Segundo de Crónicas 26. Capítulo 26, versículo 16. Este rey se quiso meter en un lugar que no le era permitido. La intromisión de este monarca, el gobierno en esa época monárquico. Segundo de Crónicas 26, 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová. Mira, quería oficiar, llevar a cabo el oficio que solo a los sacerdotes les correspondía. Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y se pusieron contra el rey. Esos son los pastores que necesitamos en la época, que se pongan enfrente del César y le digan: no te metas aquí, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías se enojó porque era rey, el monarca. Teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Si usted sigue leyendo los otros versículos, así murió. Se quiso entrometer, o se entrometió, en el oficio sacerdotal. No puede. Qué bueno que había estos 70 valientes. Qué bueno que en Estados Unidos se levanten 1,000, 5,000 pastores que prediquen la palabra y que le digan al César: no te metas en este territorio. Esto es de Dios. Esto es de Dios. Mis hermanos, los límites, cuando el gobierno los sobrepasa, son muy graves. Daniel capítulo 3, ¿se recuerdan? No tienen que ir ahí, ya sabemos esta historia. Los 3 varones hebreos fueron forzados a ofrecer a ídolos, postrarse, rendir pleitesía, adoración a una imagen. Ustedes saben, Sadrac, Mesach y Abednego. Fueron forzados. Otra vez, gracias por estos valientes que no permitieron que el gobierno se quisiera meter ahí, de andar entrometido, y dijeron: no nos vamos a postrar delante de la imagen. Pues los vamos a meter en el horno. Hagas lo que hagas, oh rey, no vamos a doblar nuestra rodilla delante de esa imagen. Y Dios lo obró, ustedes saben. Andaba no 3, andaban 4, porque se cree que era el Hijo de Dios ahí, guardando a sus siervos en el horno de fuego. A Daniel, capítulo 6, verso 7, se le prohibió orar. Miren, a los 3 varones los forzaron a adorar un ídolo. A Daniel se le prohibió orar, dice Daniel 6, 7. Que no pidiera ningún rey ni a Dios. Le prohibieron que orara. Mis hermanos, son los deberes de la iglesia. Durante la pandemia, creo que fue el gobierno local, aquí el gobernador de California, que no podías reunirte. Después, su corazón muy benévolo dijo que sí podías venir, pero que no podías cantar. Que te sentaras ahí como Buda
Todo dice que meditaras nada más y que murmuraras. Usó la palabra que murmuraras. Así, ahí sentadito. Es lo que quería que hiciera el gobernador, la iglesia. ¿Que no la Biblia dice que cantemos a Dios? Es lo que está haciendo. A Daniel le dijeron, no ores. Bueno, algunos de la iglesia no necesitan la orden de por si no oran. ¿Para qué quieren leer si nunca oran de todas maneras? Pero la iglesia se reúne para orar, para adorar y escuchar la exposición de su palabra. Si no hacemos estas cosas, entonces no somos iglesia. ¿A qué venimos entonces? No puedo orar, no puedo cantar, no puedo predicar o escuchar su palabra. ¿A qué vengo? Dígame. La mentalidad de este gobierno era entrometerse en la iglesia. Pero gracias a Dios que muchos dijimos, no. Y aquí estamos todavía. Pero estamos hablando. Bien, este mensaje tiene el propósito de que se preparen por lo que viene. Viene algo por delante. Sí, no te olvides, al César nomás lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Parte de los deberes de la iglesia y sus leyes santas, que fueron dadas por el cabeza de la iglesia, que es Cristo, el Señor, es predicar el Evangelio. Y vamos a seguir haciéndolo. ¿Que hay un precio? Exactamente. Juan el Bautista reprendió a Dios y le dijo, no es bueno que tengas a la mujer de tu hermano. Le cortaron su cabeza. Pero no podía quedarse callado cuando miraba la perversión que había. Juan el Bautista tuvo que predicar. Mi hermano, cuando un cristiano es puesto en una posición en la cual tiene que hacer decisiones, el gobierno civil y el gobierno de Dios, su responsabilidad es que su obediencia a Dios prevalezca. No importa lo que diga el gobierno. Aquí se sobrepone la autoridad de Dios, porque Jehová reina. Quiero que vean en Hechos 4 y Hechos 5. Hechos 4. Otra vez, la intromisión del gobierno en el área sagrada. Capítulo 4 de Hechos. 4:18, si lo tienen. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablase ni enseñase en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho. Escucha, es lo que dijo Pedro y Juan. ¿Qué es más? Obedecer, que es justo, obedecer a Dios, obedecer a los otros. El capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No quiero leer más, hay muchos pasajes más, pero son los únicos. Es obedecer a Dios antes que a los hombres. Iglesia, regocíjate. En medio de todo lo que estamos viviendo y lo que viviremos, si Dios nos permite estar aquí en la tierra unos días, años más, vienen cosas más espantosas. No olvides, todavía Jehová reina.
Él sigue reinando. Solamente sométete a la autoridad de Él. Sométete a Él. Quiero que terminemos buscando Daniel 4, lo vamos a leer si se ponen de pie. Daniel 4. Daniel capítulo 4. Solamente un versículo, quiero que lo lean conmigo, versículo 17. Para que quede bien establecido en tu corazón quién es el que realmente reina. 4, ya lo tienen, verso 17. Lo leemos juntos, dice, la sentencia. Cuando vaya a casa, léalo otra vez para que entienda bien lo que trata de decir ahí. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. ¿Entiende? Los hombres están gobernando, están reinando aquí, pero sobre ellos hay superior, alguien más. Ese es nuestro Dios. Que Dios reciba la gloria. Oramos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, que tu iglesia aprenda a regocijarse. En medio de las circunstancias adversas que enfrenta, Señor, hay una razón para hacerlo, para regocijarse. Es que tú reinas sobre todas las cosas. Señor, es lo que proclamamos. Los hombres están aquí gobernando, reinando, pero son gobiernos injustos, porque son pecadores. Pero sobre ellos estás tú, Señor. Tu trono inconmovible, inmutable, omnipotente eres tú, nuestro Dios. Que recibas la gloria y la adoración. Y ayúdanos, Señor, temer más a ti que a los hombres aquí en la tierra, Señor. Que nuestro temor sea hacia ti y no a los reyes, a los gobernantes de esta tierra, Señor. Padre, bendito eres por tu palabra en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús.